Estimados amigas, estimados amigos, y vamos a hablar de reanimación inicial del shock. La idea es entender los principios de la reanimación inicial del shock séptico, entender cómo se debe interpretar la gravedad del shock séptico en el análisis inicial, aprender a cómo interpretar la macromodinámica en la aproximación inicial a la disfunción circulatoria, aprender a cómo dirigir la reanimación inicial en la urgencia o en contextos sin monitoreo. Vamos a ver un caso clínico para tratar de entender. Un hombre de 50 años, diabético en tratamiento con metformina e hipertenso en tratamiento con enalapril. Recientemente, Rinaldo Bellum y su grupo australiano neozelandés nos mostraron cómo las comorbilidades influyen fuertemente en la mortalidad del shock séptico. Es decir, si alguien, por ejemplo, tiene un shock séptico de una infección urinaria del riñón, por ejemplo, y no tiene comorbilidad, es decir, no es cardiópata, no es hipertenso, no es diabético, su mortalidad es 5%. Pero si tiene alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, etc., la mortalidad es 17%. Es decir, si alguien joven, sano, tiene una infección grave, las posibilidades de sobrevivir son mucho más grandes que alguien de mayor edad que tenga alguna enfermedad crónica. Esas enfermedades crónicas, especialmente cardiovasculares, disminuyen la capacidad del organismo de defenderse de las infecciones y de adaptar su sistema cardiovascular. De modo que este hombre no las tiene bien desde la hinchada, es diabético e hipertenso. Y ustedes saben que la Academia Americana dice que en pacientes diabéticos y hipertensos son coronarios mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, uno tiene que sospechar que tienen enfermedad coronaria por ser diabético y hipertenso. Pero además tomen enalapril, y enalapril es una droga que bloquea uno de los mecanismos de compensación, que es la activación del sistema de angiotensina, renina-angiotensina. Por lo tanto, este hombre entra ya, por el solo hecho de ser el que es, en desmedro si llega a la urgencia con un shock séptico. Bueno, este hombre, ya sabemos, en esa condición, tiene una historia de una semana de evolución. Inicia un cuadro caracterizado por tos, expectoración mucosa. Las expectoraciones hace unos días atrás se hace purulenta, empieza el desgarro purulento, se agrega fiebre, disnea y dolor tipo puntada de costado en el hemitórax derecho. O sea, por supuesto, aquí uno dice, una sospecha de una neumonía, ¿cierto? O sea, tiene obviamente una neumonía. Consulta en el servicio de urgencia y ya vemos que hay serios problemas. Está taquicárdico. ¿Qué significa que está taquicárdico? Que está su sistema simpático hiperactivado, ¿cierto? Está con frecuencia respiratoria de 35, es decir, está haciendo un ejercicio para respirar, digamos, intenso, 35 minutos, muy patológico, ¿verdad? Está hipotenso, 90-60, es decir, es un hombre que es hipertenso, o sea, depresión alta, y está hipotenso. Y taquicárdico quiere decir que ya con solo eso, taquicardia y hipotensión, ustedes ven que este paciente ya pasó la etapa de compensación, porque ya la presión arterial cayó. ¿Se acuerdan que al principio, en la primera etapa de compensación del sistema simpático era la presión hipertenso? No, ya está hipotenso, o sea, ya se pasó. Puede que esté influyendo ahí que estoy tomando este medicamento que lo bloquea, digamos, el sistema adaptativo, pero igual es un paciente que ya llevó avanzado. Lo que sigue es la saturación arterial de oxígeno, que es 85, es decir, está bajo 90-95. Por lo tanto, tiene una falla respiratoria, no está oxigenando bien la sangre, obviamente, y está febril. Es decir, ya es grave. Es grave de antes que entrara por su antecedente. Ahora es peor aún. Ahora está extremadamente grave este paciente. Con solo mirarlo, con solo mirar estas cosas que no necesitan ningún recurso tecnológico, ustedes miran todos estos signos, se pueden medir en cualquier parte. Y listo. Este paciente ya está en shock avanzado probablemente. Pero cuando van al examen físico, las cosas van de mal en peor. Lo ven sudoroso y mal perfundido. Si la piel está fría, con cianosis, está con crépito en el pulmón, lo cual significa que tiene una neumonía. El gene capilar está muy lento con lividez y está en sopor, o sea, está medio cayendo en inconsciencia. Es decir, tiene una hipoperfusión probablemente global, está muy mal perfundido, está en un shock avanzado, sin duda alguna. No hay duda al respecto. Estas son las piernas del paciente. Ustedes ven en las livideces, ¿cierto? Este moteado, esto se llama moteado. Ven esa red ahí que se ve como vaso, esto es mala perfusión, esto es vasoconstricción, esto es una mala circulación, esto es shock. Autaufela del Hospital San Antoine de París llamó a esto el Mottling Score, el score de moteado. Está toda la pierna con este moteado, significando que tiene un shock muy grave. Cuando van al laboratorio, las cosas van de mal en peor. Está, por supuesto, infectado porque tiene leucocitosis. Está con la PCR 36, valores normales hasta 1. Por lo tanto, está con una inflamación sistémica muy importante. La proteína C reactiva refleja inflamación sistémica, como vamos a ver más adelante en el curso. Está con plaquetopenia, eso es muy preocupante. Porque
Las plaquetas tienen una dinámica de caída que es proporcional a la difusión endotelial. Es decir, un paciente que llega con plaqueta menos de 100.000 a urgencia es un paciente, digamos, que ya se consumió más de la mitad de las plaquetas en la sangre, quizás 3/4 partes. ¿Por qué? Porque las plaquetas se meten en el endotelio a defenderlo y por lo tanto significa que hay un proceso violento, una tormenta sobre el endotelio. Este paciente, todos los que llegan así y que las plaquetas le caen más de 10.000 por hora, durante las primeras 6 horas pueden hacer una plaqueta basal, plaqueta de 6 horas. Si cae más de 10.000, todos van a shock refractario. Es inequívoco. Y además tiene disfunción renal, tiene creatinina alta, tiene la bilirrubina un poquito alta. O sea, está haciendo casi ya iniciando una falla multiorgánica. Después van a los gases arteriales y las cosas son aún peores. O sea, las noticias van de malas a pésimas. Acá, digamos, hay hipoxemia, o sea, le falta oxigenación en la sangre, está hiperventilando, tiene acidosis metabólica con un bicarbonato 18, base excess menos 6 y un lactato muy elevado. Hiperlactatémico como esperábamos, ¿cierto? ¿Quién esperaba de amigos, amigas, que el lactato estuviera normal? El lactato obviamente está alto y además hay una Apache 24 y un SOFA-IRE. Sí, el paciente tiene todos los scores de riesgo, el paciente está, yo diría, llegó moribundo. Para tranquilidad espiritual e intelectual de usted, el paciente sobrevivió, este paciente por si acaso, pero llegó en condiciones catastróficas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las prioridades del manejo inicial? Primero, desconocer que el paciente está séptico. O sea, en el caso que les conté, digamos, no hay que ser Stephen Hawking o Einstein, digamos, yo creo que hasta el mayordomo del edificio diría, oh, el paciente está en shock. O por la historia, el paciente tiene una neumonía. O sea, hasta mi abuelita, digamos, me habría dicho, oh, mijito, tiene una neumonía. O sea, obviamente tenía una neumonía, o sea, realmente se lo podría haber dicho hasta la abuela. Pero reconocer la sepsia a veces no es tan fácil. A veces los pacientes no llegan con fiebre, por ejemplo, y tienen una infección grave. No todas las infecciones graves tienen fiebre. A veces el foco no es muy claro. A veces es difícil. Uno tiene que estar muy alerta. Y si una vez que el paciente uno reconoce está séptico, o sea, tiene una infección grave, uno tiene que derivarlo apropiadamente, aplicar los bundles que vamos a hablar en otro momento, los paquetes de medida y ser oportuno. Además hay que buscar el foco, por supuesto, y buscar con antibióticos y drenaje si es un problema quirúrgico. Tenemos que ver si el estado de la perfusión, naturalmente, si el paciente está en shock o no. Y si está en shock, como este paciente que ya está en edad avanzada de la difusión circulatoria, una reanimación extremadamente agresiva. Y algo muy importante, lo ponemos inmediatamente un timbre, el paciente está en shock. Y eso lo hace entrar en lo que se ve en la flecha central, en la cadena de la perfusión. ¿Qué significa la cadena de la perfusión? Significa que el paciente, por ejemplo, tiene una peritonitis y está en la urgencia. Y yo, entonces, típico, el médico de urgencia llama al cirujano, el cirujano va, le dice hay que operar, y lo están reanimando. Entonces, el cirujano llama al anestesista, le dice, te voy a mandar un paciente de 50 años con una peri. Eso es lo que habitualmente uno escucha. Pero se le olvidó un pequeño detalle. Es un paciente de 50 años con una peritonitis, pero en shock. Porque el shock es un incendio. Esa es la mejor definición ciudadana, digamos, de shock, un incendio. Que si no lo apago rápido, se va a quemar la casa. Entonces, le tiene que decir que está en shock. No es solo una peritonitis, está en shock. Por lo tanto, el anestesista, que lo va a recibir en pabellón para operarle la peritonitis, el cirujano, va a tener que no solamente dar anestesia, sino también reanimar. Reanimar significa mejorar la circulación. Eso significa un doble trabajo para el anestesista. Pero tiene que saberlo, porque eso le va a significar también usar drogas anestésicas más suaves. Significa una serie de medidas. Tenemos que, cuando decimos shock, el timbre no se va hasta que el shock se fue. A eso le llamo yo la cadena de la perfusión. Esto se me ocurrió pensando en la cadena del frío de los supermercados, digamos, que la cadena del frío tiene que mantenerse. Aquí se tiene que mantener la cadena de la perfusión hasta que el paciente sale del cuadro. En relación al manejo del foco, por supuesto tenemos que identificarlo rápidamente, tenemos que hacer imágenes. Es importante aquí tengan presente que cuando van a mandar a alguien a escáner, tiene que ir con presión arterial mínima, con oxigenación mínima. El escáner es un lugar peligroso, siempre está en los subterráneos del hospital. Lo llevan en camilla, baja por ascensores. El paciente está muy desprotegido cuando está allá, extremadamente desprotegido. Entonces, a veces mejor demorarse un poquito antes de bajar el escáner, subirle la presión, ponerle droga, ponerle volumen, ponerle oxígeno. Cuando ya veamos que los signos clínicos están mejores, ahí lo bajamos el escáner. Porque si lo bajamos el escáner moribundo, capaz que se muera. Me ha tocado ver pacientes morir en escáner en esas condiciones. De modo que tenemos que ser cuidadosos, digamos. Y respecto a los antibióticos, vamos a ver una clase específica de esto en el tercer curso de este diploma. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, digamos, y especialmente pensar siempre en los conceptos PK/PD de la terapia antibiótica, que son conceptos fundamentales para el manejo del paciente.
Y en cuanto al reconocimiento del choque y de la situación del paciente, hay 3 cosas más que debemos fijar. Primero, la homeostasis inmunológica, es decir, este paciente, digamos, tiene una inmunodepresión, es leucémico, recibe quimioterapia, tiene SIDA. Es decir, tenemos que estar muy atentos a reconocer condiciones que afecten su defensa inmune. Segundo, la cinética del proceso, es decir, no es lo mismo un paciente, llevo 2 semanas con este cuadro y finalmente llegó al hospital, que alguien que tiene un cuadro lento, digamos, en el tiempo, cinética lenta, versus una cinética fulminante. Hay infecciones tan graves que el paciente puede estar como ahora tomando desayuno, digamos, y en la noche puede estar moribundo. El meningococo, algunos tipos de infecciones pueden ser fulminantes. Entonces, y si tenemos un perfil de evolución fulminante, tenemos que ser todavía más agresivos, ¿no es cierto?, en el manejo. Y la reserva fisiológica, por supuesto. O sea, si un paciente de 70 años con un infarto previo, marcapaso, falla renal, diálisis crónica, obviamente no es lo mismo que un joven de 20 años, digamos. Entonces, la reserva fisiológica tenemos que evaluarla siempre. ¿Por qué? Porque si hay mala reserva, el paciente está en más riesgo. Y si hay más riesgo, tenemos que ser más proactivos. Si tenemos un paciente con mala homeostasis inmunológica, es decir, con inmunodepresión, tiene SIDA, por ejemplo, tiene mala reserva fisiológica, tuvo un infarto, qué sé yo, y tiene el corazón malo, y además tiene una infección agresiva y fulminante, ese paciente no puede también ir a tomarme un café, digamos. Tengo que estar ahí con él y tengo que charlarle a la UCI lo más urgente posible. Tengo que ser mucho más agresivo que en un paciente que está conversando y leyendo el diario y tiene fiebre. O sea, obviamente, la urgencia es mayor. Ahora, ¿cómo lo manejamos? Bueno, la disfunción circulatoria inicial, la verdad es que necesitamos pocas cosas, digamos. Un buen análisis de la perfusión periférica, buen análisis de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, nos da una idea de cómo está la perfusión. No necesitamos ni laboratorio. Y ponemos el volumen como una carga inicial de 20 a 30 ml por kilo, que es lo que recomienda la campaña sobre la sepsis, sin problema, digamos, para que los pacientes lleguen, por supuesto, hipovolémicos. Y la disfunción circulatoria persistente, que tiene una mortalidad mucho mayor, ya estamos en la UCI, estamos hablando ya no de la primera reanimación. La disfunción circulatoria inicial en la urgencia es lo que yo llamo la primera reanimación. La segunda reanimación es la que hacemos en la UCI. El paciente ya siguió, no se resolvió de urgencia, llegó a la UCI, tiene una disfunción persistente, 40% de mortalidad. Ese paciente no puedo seguir tratándolo así, de la misma manera. Debo hacer una evaluación mucho más profunda de la perfusión con lactato, saturación venosa, gradiente CO2, etcétera, y muchas cosas más. Hacer un ecocardiograma para ir al corazón y volver a explicar la dependencia. Entonces, de todas estas cosas vamos a dar en el curso 2. Ponerle un catéter central en la línea arterial. El catéter central nos va a ayudar a medir presión venosa central, que nos sirve como medida de seguridad para las cargas de volumen. Nos permite tomar gases venosos para medir saturación venosa y gradiente CO2, y nos permite administrar droga por esos volúmenes, digamos. Y la línea arterial nos sirve para tomar muestras de sangre arterial, para ver la presión arterial, por supuesto, y la variabilidad de la presión del pulso, que es una medida de carga de dependencia, que es tema de otra clase, pero en el fondo un manejo bastante más sofisticado que hacemos en la primera reanimación en la urgencia. Y la evaluación de la presión arterial y la frecuencia cardíaca es muy importante. Aquí tienen 3 ejemplos. La presión de pulso. Por ejemplo, en el caso del paciente 1, 65 años, tienen ustedes ahí una presión de 80-60, frecuencia cardíaca sí. Está hipotenso, ¿cierto? Pero la presión del pulso está baja. La presión del pulso es proporcional a la edad. Es decir, si tengo 60 años, voy a tener una diferencia entre sistólica y diastólica de 60. Si tengo 70, va subiendo por la edad. Por lo tanto, si a los 65 años tengo 20, o sea, 80-60, la presión de pulso está amputada. ¿Qué significa eso? La presión de pulso, esta diferencia entre la sístole y la diástole, depende del stroke volume, del volumen eyectivo del corazón, y la rigidez o impedancia de la aorta. Como la rigidez o impedancia de la aorta no cambia en minutos, depende del stroke volume. Por lo tanto, si tengo 80-60, significa que el stroke volume, o sea, el volumen sistólico del gasto, está bajo. Por lo tanto, es un shock hipovolémico o cardiogénico. Lo puedo decir de la partida, ¿sí? No, sin temor a equivocar. Al lado, el paciente B tiene también 65 años, 100 de frecuencia, pero la presión es 80-30. ¿Qué ven ahí? Ese paciente, el stroke volume, está más o menos normal, o sea, tiene 50 de diferencia entre 80 y 30, ¿cierto? Entre la presión sistólica y la diastólica, quiere decir que está eyectando bien el corazón. Eso es posición. En cambio,
la presión diastólica se fue al diablo, al suelo, digamos. La presión diastólica está sepultada. Y ese paciente tiene el tono vascular amputado. Y la presión diastólica, cuando hay taquicardia, viene a subir. Por ejemplo, viene la presión sistólica, después viene bajando la de diástole. Si hay taquicardia, hay poco tiempo de diástole, cuando el corazón se llena de nuevo. Por lo tanto, viene la sístole, la diástole, con nueva sístole. Nueva sístole. Por lo tanto, la presión diastólica en taquicardia aumenta normalmente, porque no hay tiempo para tirar aquí mucho. En cambio, si hay taquicardia y baja a 30, quiere decir que el tono vascular no existe. Eso es un shock séptico. O sea, no hay que ser Einstein, no hay que ser Hawking, no hay que... Yo creo que hasta los cantantes ciegos como Andrea Bocelli y José Feliciano decían, el paciente está en shock. Esto, digamos, no se requiere una mente brillante. Es obvio, digamos, que tiene un shock séptico. Y en el caso del C, el C está para llamar, como decimos en medicina, llamar las medidas de azúcar. O sea, llamar a las pompas fúnebres casi. Porque 50-80, digamos, nadie puede vivir con 50, ese paciente está moribundo. Y tiene todo bajo, tiene el tono vascular, tiene el corazón malo, tiene la vasoplegia. Ese paciente está en un shock séptico profundamente ya dañado y quizá en etapa terminal. Aquí lo mismo, la diapositiva anterior fue regalada por mi querido amigo Jean-Louis Debout. Esta era, hice yo, como sé, de otra calidad de diapositiva. O sea, aquí bajado del nivel, por supuesto. Pero me gusta esta diapositiva, le tengo cariño, porque refleja exactamente lo mismo. Presión de 80-60 a la izquierda, 80-30 al lado. Al principio el paciente a la izquierda, 80-60, presión de pulso bajo, eso significa bajo stroke volume. Significa o que el corazón está vacío o que está enfermo. Shock cardiogénico o puede ser un séptico inicial que le falte volumen. El de la derecha es un shock séptico sin duda. 80-30, está desplomada la presión diastólica. Ahí no hay rol para prueba, o sea, si la capacitancia del sistema está tremendamente aumentada, ¿qué rol van a tener los fluidos? Entonces, esto es muy importante, o sea, quiero decirle con esto, para que no se le olvide. Lo puse en forma elegante y en forma menos elegante. Pero el mensaje es este. Ustedes, en la urgencia, la primera vez que se acerquen al paciente, mirando la presión arterial, la diferencia, la presión de pulso, esta es la presión de pulso, y la frecuencia cardíaca, y tocando al paciente, riendo la piel, tienen clarito lo que le pasa el 100. No necesitan nada más. No necesitan monitores complicados, abrir la ventana y gritar, ¡que venga un médico! No. Ustedes pueden hacer el diagnóstico, ¿ok? Cuando están en la urgencia y no tienen nada, son pobres como ratas, ustedes pueden ya identificar el problema. Tiene un shock séptico inicial, una disfunción circulatoria inicial relacionada a sepsis. Usted, una cosa que les puede dar mucha información es hacer un test de volumen. Es decir, pasan en 1 hora, en 2 horas, 20 a 30 ml por kilo de volumen rápido, y miran qué pasa. Miran qué pasa por la frecuencia cardíaca, miran qué pasa por la presión de pulso, miran qué pasa por la presión sistólica, miran qué pasa por la piel. Si la piel se abre y la matromodinamia mejora, ese paciente, digamos, va a tener una buena evolución, no se va a morir, la mortalidad va a ser muy baja, tenía una disfunción circulatoria inicial simple. Pero, si pasan esos 20 a 30 ml en 1 hora, 2 horas, y el paciente no mejora nada, la piel sigue muteada, sigue el lleno capilar catastrófico, ese paciente trasladado en urgente, digamos, esta es una forma de saber la urgencia con que tienen que trasladar al paciente. Esta diapositiva la he mostrado en otras clases, pero me gusta mucho. Es la etapa precoz y la etapa avanzada. La etapa precoz es fácil. Es muy fácil. Hay que tener conceptos no muchos conceptos, pero claros. Y ustedes reaniman con volumen y la macro y la micro están acopladas. Y todo va a funcionar bien si el paciente llegó precozmente y ustedes son proactivos. La etapa avanzada es otra cosa, pero es en materia de otra clase. Y, por supuesto, si se hacen esta carga de volumen que les dije, ustedes miran efectores. ¿Qué efectores? Presión de pulso, frecuencia cardíaca, perfusión periférica. Más sofisticados si tienen laboratorio, saturación venosa, adaptato. Más sofisticados, microcirculación. Pero ustedes se pueden defender perfectamente con la presión de pulso, la perfusión periférica y la frecuencia cardíaca. Si mejoran por la carga de volumen, difusión circulatoria simple y solo monitorear al paciente, no hacer cosas más agresivas. Ahora, la carga de volumen inicial siempre hay que hacerla, 5 a 30 ml, probablemente esto entre 10, 20 a 30, 10 a 30, 5 a 30, hay distintas posturas, yo soy más bien del 5 a 30. Yo probablemente le daría menos volumen inicial a un paciente de neumonía viejo y le daría más volumen, a más cerca de 30 ml por kilo a un paciente con peritonitis joven.
¿Por qué? Porque la peritonitis tiene más volumen que la neumonía, por supuesto. Además que esto hay que individualizar, naturalmente. ¿Qué volumen? Inicialmente, cuando viene llegando el paciente, yo diría que le pasaría salina. Solución salina, porque no tiene potasio, porque no sabemos la función renal, tiene una molaridad ok para hacer la primera volumen de ataque. Después tenemos que usar otro, pero el primer volumen de ataque tiene que ser ese. Muy importante, debe haber un problema clínico. No hay que dar fluido de mantención, no hay que dar tanto fluido si el problema es una vasoplegia, o sea, si la presión diastólica está en el suelo. Por eso está hipotenso el paciente. Le pueden pasar litros y no va a subir. Necesitan vasopresores precoces. Por lo tanto, hay que usar con criterio el volumen. Y por eso últimamente usamos el seudónimo Rose. Aquí todavía está como se decía antes. S-O-S-D. SOSD. Pero ahora lo cambiamos. Y ahora se usa Rose. Como Rose. Rose, la R es de rescate. Que es salvataje, rescate. Que es lo que ustedes le ponen en el volumen inicial, 20-30 ml por kilo, etc. Bla, bla, bla. Y es lo que hablamos hasta ahora. En la UCI es la O de Rose, optimización. Ahí los volúmenes se van poniendo según precarga de tendencia, mucho más fino, cargas de volumen de 250, muy monitoreada, etc. No volumen hacia short, volumen lo que es. Como el rescate, como la R de Rose. Después de la S de estabilización, donde ya no se pone más volumen, el paciente ya se estabilizó, se reperfundió, dejamos una infusión mínima de volumen para pasar medicamentos, etc. Y viene la E de Rose, que es la desescalación. La E es la desescalación, que es cuando empezamos a hacer balance negativo, empezamos a sacar ese volumen en el segundo, tercer día, cuarto día, cuando ya ese volumen que pusimos al principio hay que eliminarlo con diurético, etc., para que el paciente no quede con 6-7 kilos de sobrepeso y lo podamos sacar más rápido del ventilado. Entonces, esta es la forma, Rose. Vamos a dar esto en nuestra clase, pero es para que tengan una primera aproximación. Entonces, la reanimación inicial del shock séptico debe partir por una correcta evaluación clínica inicial que interprete factores de riesgo y dinámica iniciales, permitiendo establecer prioridades terapéuticas. La macromodinamia puede ser señales muy importantes para entender el estado circulatorio. Todos los parámetros de perfusión se comportan en forma simple y flujo sensible en etapas precoces de shock séptico. Los fluidos deben ser administrados con precaución, incluso en etapas iniciales del shock séptico.